Muy bien, hermanos. Pedimos la bendición del Señor en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios mío, una vez más por este privilegio, Señor, que nos puedes dar de poder acercarnos a la luz de tu palabra, Señor, el poder aprender aún más de ella, Dios mío santo. Abre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Dios mío. Ayúdanos a retener lo mayor posible, Dios mío, Señor. Te pido que tú le des sabiduría al pastor Walter, Dios mío, para que él pueda compartirnos, enseñarnos el día de hoy, Dios mío. Gracias. Presentamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pastor, puede ir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Es con mucha alegría que nos volvemos a reencontrar después de una semana que ha pasado muy rápidamente. Una semana llena de acontecimientos que nos tienen encogido el corazón también. Y se hace un poco difícil sustraerse de todas estas cosas que han pasado estos últimos 3 días. Aún así, vamos a intentar centrarnos en lo que tenemos por delante, que es el estudio de la epístola a los Efesios, entrando así en la primera de las epístolas de la prisión o cartas de la prisión. Pero antes de entrar de lleno en el tema, con el permiso del pastor Manolo, y también auspiciado por él, voy a tomar unos minutos para presentaros, y aquí voy a compartir la pantalla, eh, para presentaros lo siguiente, y es la publicación reciente de un libro sobre Job titulado Lo asombroso del libro de Job. Como podéis leer en la pantalla, dice ahí Juan Eofcan. Este Juan fue mi padre que falleció en el año 2016. Él fue un pastor desde los 22 años, él salió al ministerio, murió con 89 años y entre muchas de las cosas que él hizo nos dejó un gran ejemplo de vida. Él no escribió demasiado. Este ha sido el único libro que él escribió, aunque también escribió algunos devocionales que se publicaban en Argentina. Él cumplió la mayor parte de su ministerio en la ciudad de Mendoza, que es donde yo nací. Pero bueno, vivió experiencias muy traumáticas con la pérdida de su primera esposa, lo que le llevó a encontrar consuelo y esperanza en la meditación del libro de Job, del cual predicó a lo largo de su vida. Cualquier cristiano que ame a Dios y a las Escrituras encontrará explicaciones detalladas, sencillas, profundas y prácticas a un libro del Antiguo Testamento que no siempre comprendemos del todo. A la erudición de muchos años de predicación y estudio se une la dilatada experiencia pastoral y misionera de mi padre, que recorrió toda la Argentina predicando el Evangelio, que fundó más de 12 iglesias en el entorno de la ciudad de Mendoza, donde estaba la iglesia central que él pastoreó durante 50 años. Mi padre se acercó al texto de Job con respeto y lo interpretó tomando mano del resto de la Biblia, y lo hizo con temas que él va tratando como el sufrimiento, las pruebas, la queja, la paternidad, el aconsejamiento. Es decir, que no solo se abordan estos temas desde el punto de vista del texto de Job, sino de un completo panorama que ofrece la Biblia y sobre todo la revelación del Nuevo Testamento. Mi padre escribió este libro y lo publicó en el año 1999. Luego este libro se agotó, no se pudo volver a editar, pero con la ayuda del pastor Manolo Sierra y de la editora Saray, que también le edita sus libros, lo hemos revisado, lo hemos corregido y lo hemos podido volver a publicar, que era el gran sueño que tenía mi padre. En esta reedición del libro hemos incluido datos biográficos, un prólogo escrito por un pastor de referencia mundial, Samuel Pérez Millos, que encontró también en la pérdida de su esposa
mucho consuelo y fortaleza en la lectura de este libro. La reedición de este libro ha respetado el tono del autor, pero ha actualizado el lenguaje de modo tal que cualquiera hoy puede acercarse al texto y comprenderlo. Así que os animo a comprarlo. Está disponible en Amazon. Será una inversión de la que no os vais a arrepentir. Además, va a ser un gran apoyo para nuestro ministerio, ya que este es el primero de otros títulos que ya están en preparación. En este caso no serán de mi padre, sino serán los míos, y será de mucha bendición contar con vosotros. Por lo tanto, si podéis hacer ese esfuerzo, será una inversión de la que, como he dicho, no os vais a arrepentir, y os rogaría que en caso de comprarlo escribáis una pequeña reseña luego en Amazon, porque eso nos ayudará mucho también a la hora de su publicación. Así que perdonad que haya tomado este tiempo, pero el pastor está detrás de todo esto alentándonos, y en algún momento él también habrá de hablaros algo acerca de esta publicación. Muy bien. Me estaba olvidando poner la foto de mi padre. Ahí lo tenéis junto a mi madre. Y estamos preparando un libro con la historia de mi madre, porque ella vivió también sus primeros años como misionera, sirviendo en un hogar de niños, y la verdad es que ella fue la segunda esposa de mi padre, luego que él enviudó, y la historia de mi madre también es una preciosa bendición que esperamos poner al alcance del pueblo de Dios. Muy bien. Dejando ya entonces este tema, entramos en nuestra clase de Efesios, el capítulo 1, las cartas de la prisión. El pensamiento clave en este capítulo es la riqueza de las bendiciones que tenemos como cristianos. Yo no sé si habéis podido llevar adelante la tarea que os dejé. No sé si la recordáis. Hay algunos que puedo ver asienten con la cabeza. Me alegro. Yo la hice también. No pude leer 7 veces el capítulo, la epístola a los Efesios, pero la he leído por lo menos 5 veces. 5 veces esta semana. Pues no podía yo darlos la tarea y no cumplirla yo también. Así que una de las cosas que me ayudó mucho, y quiero que lo sepáis, fue usar mi teléfono móvil, porque me gusta salir a andar en bicicleta en la mañana muy temprano, y me ponía YouVersion, que es la versión bíblica gratuita que tenemos para usar en estos teléfonos, y puedes leer la Biblia en varias versiones, Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, etcétera. Y yo me la puse y salí a andar en bicicleta y fui escuchando Efesios, luego Filipenses y Colosenses también esta mañana. Y ha sido una bendición. Es hermoso pensar entonces en que este capítulo 1 y todo el libro en general va a describir esa riqueza de bendiciones que tenemos como cristianos, bendiciones espirituales que nos pertenecen, pero no por méritos, sino porque Dios nos ha colocado en Cristo. Cuando una persona viene a Cristo con toda su carga de pecaminosidad y viene al encuentro del Padre, el Padre viene a nosotros y nos coloca en Cristo. Nos coloca a nosotros en Cristo y a Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y eso conlleva bendiciones espirituales que la epístola a los Efesios va a destacar de una manera maravillosa. En este capítulo, Pablo nos informa que cada persona de la deidad nos ha bendecido. Los versículos 1 al 14 va a destacar las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Pero luego, a partir del versículo 15, Pablo va a orar, y va a orar por 2 cosas fundamentales.
que entendamos esas bendiciones, que nuestra mente se abra, que seamos capaces de vislumbrar lo maravilloso que Dios tiene para nosotros, pero también, en segundo lugar, el poder que esas bendiciones traen a nuestras vidas. Nos pueden dar poder. No vamos a ser superhéroes, pero sí vamos a tener la fortaleza para vivir la vida cristiana. Yo veo a veces hermanos que me dicen, ay, pastor, yo no me bautizo o no doy este paso de fe porque no me siento preparado, no soy capaz de vivir lo que la vida cristiana demanda. Y no se dan cuenta que no la pueden vivir, ningún ser humano la puede vivir en sus propias fuerzas. La vivimos en el poder del Espíritu Santo y en saber aprovechar las bendiciones espirituales que son nuestras al haber sido colocado en Cristo. Estas primeras bendiciones son las bendiciones del Padre y las tenéis allí como un primer punto, y vamos a leer entonces versículos 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Estoy leyendo la versión Reina Valera 2020, que tiene alguna pequeña diferencia, pero que nos permite entender mejor el texto. Y entonces dice el verso 4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, con esta lectura entonces notamos primeramente el siervo de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El siervo de Dios entonces aquí es Pablo, quien se refiere a sí mismo como apóstol de Dios. La palabra apóstol quiere decir alguien que es preparado y equipado para cumplir una responsabilidad y es mandado con una misión. Es una palabra que fue usada de forma oficial para embajadores. Pablo, en ese sentido, se consideraba un embajador de Cristo, como dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo reconoció su apostolado y afirmó que era según la voluntad de Dios. Así que él interpreta entonces su encarcelamiento como parte de la voluntad de Dios, esto lo destacamos la semana pasada, y no se quejaba de sus circunstancias, porque él las aceptaba como algo dentro del plan de Dios para su vida. Volvemos a notar que en el capítulo 4, él les va a decir, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amados hermanos, el apóstol Pablo está señalando aquí su apostolado por voluntad de Dios, porque los temas que él va a tratar en esta carta son fundamentales para la vida de la iglesia en general, para cada una de nuestras vidas. Habrá otras cartas más personales, más cercanas, más, diríamos, íntimas, como la carta a los Filipenses, donde él ya no hará una mención tan específica de su apostolado. Pero aquí lo hace porque él quiere demostrar que tiene autoridad de Dios para contarnos las cosas maravillosas, fundamentales y necesarias que el creyente debe conocer, debe aplicar a su vida
y que deben tener también ese fundamento sobre el cual nuestras vidas van a ser edificadas. Así que Pablo reconoce y señala su autoridad apostólica y no está allí porque se le ocurrió a él ni porque le dio la gana. Y esto, hermanos, es tan necesario para nuestro ministerio, para el servicio que vayamos a hacer, sea donde sea. La certeza de estar viviendo en la voluntad de Dios es algo que no tiene precio. Servir al Señor, hacer cosas para Él, porque sé que es la voluntad de Dios para mi vida. No lo hago por amor propio, no lo hago para colgarme medallas, no lo hago para que los demás me aplaudan, lo hago para estar por sobre otras personas ni por competencia. Lo hago porque Dios lo espera de mí. Conocer el plan de Dios para nuestras vidas es algo maravilloso y al alcance del cristiano más sencillo. Luego tenemos los santos de Dios. Dice aquí Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra para santos es en el griego una palabra que se escribe agios. Y esta palabra se refería a cualquier persona o cualquier cosa que fuera apartada o separada para un fin religioso. En la iglesia, la palabra agios se refiere a todos los creyentes cuyas vidas deben ser separadas en santidad para el uso de Dios. En este sentido, hay un comentario muy interesante de la Biblia, de Matthew Henry. Pensé que lo tenía colocado en el PowerPoint, pero no lo he puesto allí, donde dice: todos los cristianos deben ser santos. Si no llegan a ese carácter en la tierra, nunca serán santos en la gloria. Los que no son fieles no son santos, no creen en Cristo, ni son veraces a la profesión que hacen de su relación con su Señor. Por eso la frase fieles en Cristo quiere decir los que han ejercitado su fe en el Señor. En este sentido, Matthew Henry también dice: fieles añade un detalle que denota firme adhesión a Cristo, como al principio de la vida espiritual que todos recibimos de Él. Es decir, hemos nacido en la fe, hemos recibido la vida de Dios y se produce ese nacimiento espiritual que nos lleva a vivir unidos a Él. Pero esa unidad debe repercutir el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como se repite en algunos otros lugares de este autor, él dice: creyente es el que se fía de Dios. Fiel es el creyente de quien Dios puede fiarse. Obviamente, siempre con la ayuda de la gracia divina. Dios puede confiar en ti, pues Pablo escribe a los Efesios y les dice: santos y fieles en Cristo Jesús. Qué maravillosa manera de describirles. Luego tenemos el favor de Dios. Dice: gracia y paz a vosotros. Ya hemos aclarado la semana pasada que la frase siguiente, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, es una frase muy discutida, no aparece en las copias más antiguas, parece una inclusión insertada por una mano posterior, y Orígenes no la tenía en su copia, y Marción le da el nombre de la epístola a los laodicenses, que aparece mencionada en otra carta donde Pablo dice que la carta a los colosenses se lean los de laodicenses y la de laodicenses se lea en Colosas. La mayoría de los comentaristas sugieren que se refiere a esta carta, que fue una carta general enviada a las iglesias de la zona, que como sabéis son
las de las cartas de Apocalipsis, también allí en el Asia Menor. Pero bien, ahora entonces Pablo dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta salutación a los creyentes, Pablo pidió que Dios concediera su gracia. Y esta palabra quiere decir favor inmerecido de Dios. Es notable que Pablo siempre en sus salutaciones pide por la gracia y la paz de Dios, y las palabras siempre vienen en ese orden, con la gracia primero. Es solamente por el favor inmerecido de Dios que podemos disfrutar de la paz de Dios. En Romanos 5:1, por ejemplo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante va a decir en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y luego dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Así que estamos en paz. La bendición de haber sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, trae paz a nuestra vida. Y esto es algo que es necesario que recordemos. El apóstol en su salutación atribuye a Dios el Padre, junto con el Señor Jesucristo, el origen de la gracia y la paz. Y esto nos indica claramente que Pablo en su mente tenía a Jesucristo en el mismo rango que el Padre, o sea que él apoyó así la deidad de Cristo, que es un tema también muy interesante en relación a la Trinidad. Luego dice, Él os ha escogido. Versículos 3 y 4, comienza aquí una doxología que se va a extender hasta el versículo 14. No hay puntos aparte. Hay que leer de corrido todos estos versículos. Pues nosotros no lo haremos porque vamos un poquito a meditar en ellos. Pero aquí tenemos, lo hemos leído recién ya, la maravillosa doctrina de la elección. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que no podemos explicar por completo, que luego vamos a desarrollar un poquitín, pero que la podemos disfrutar a plenitud. No tratemos de descartar con explicaciones el misterio de la gracia. Dios no nos escogió por nosotros mismos. Nos escogió en Cristo por gracia. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, Pablo también les dice de que él daba gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Jesús en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que, hermanos, luego vamos a ampliar un poquito más este precioso tema de la elección. Ahora tenemos el objeto y el motivo de su alabanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El objeto de la alabanza de Pablo es Dios el Padre. Toda nuestra alabanza por nuestra salvación se debe dirigir a Dios. Pedro lo hace igualmente en su primera carta. Capítulo 1 y verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él merece toda nuestra alabanza
En 2 Corintios 1 al 3, Pablo también lo hace. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que el motivo de su alabanza son las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Cada creyente recibe toda bendición espiritual en el momento de su salvación. Y amados hermanos, hay aquí dos aspectos. Por un lado, alabamos al Dios y Padre por lo que Él es, al dador, pero también es lícito que alabemos por las dádivas. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que la frase bendición espiritual no se refiere a bendiciones espirituales en contraste con bendiciones físicas. Se refiere a bendiciones espirituales que son del Espíritu. A veces utilizamos la palabra espiritual para indicar algo que no es físicamente real, como por ejemplo algunas partes del libro de Apocalipsis que entendemos como simbólicas. Las bendiciones en que nosotros nos gozamos son bendiciones producidas y dadas por el Espíritu Santo, y son bendiciones físicas y reales también. Por eso tenemos que alabar a Dios por la iglesia, por la familia, por la esposa, por los hijos, por los bienes materiales que tenemos, por tener la Biblia en nuestras manos, por tantas y tantas cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Bendiciones espirituales se refieren a las riquezas espirituales que necesitamos para nuestra vida espiritual. Dios ya nos dio estos beneficios. Solo hace falta apropiarlas en nuestra vida. Por ejemplo, hay un libro en el Antiguo Testamento que va muy en paralelo con el libro a los Efesios. Yo tengo un estudio del libro de Josué donde uso muchísimo lo que Pablo dice a los Efesios aquí. Josué no tenía que pedir a Dios por la tierra prometida. ¿Qué tenía que hacer? Entrar y poseerla. Y Dios le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Así que, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra prometida, tenían que vivir bajo la ley del pie. Esa es la gran manera de nombrar la experiencia espiritual y física que el pueblo de Israel estaba llamado a disfrutar. A medida que los pies de ellos fueran avanzando, irían conquistando la ley del pie. Y esto, hermanos, también está vigente para nosotros. Hay bendiciones espirituales. Dios ha dado grandes cosas. En estos versículos 4 al 14 vamos a ver la obra de Dios en nuestra salvación. Su obra desde su principio en la elección de Dios hasta su consumación en la recepción de nuestra herencia, como veremos al llegar al verso 14. Los versículos 3 al 14, como he dicho, son una oración sola en el original. Y Pablo aquí habla de nuestra salvación. Nosotros nos gozamos de nuestra posición en Cristo y de todas las bendiciones de esta posición por la obra de Dios en nuestras vidas. En estos versículos vemos la participación de la Trinidad en la obra de salvación. Y así entonces tenemos que el verso 4 nos dice que el Padre nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Dios el Padre nos escogió en Cristo. Este acto soberano de Dios separó a algunos para experimentar las bendiciones de la salvación. Las razones o el criterio de su elección
no se nos han dicho, salvo que lo hizo según el beneplácito de su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Así que esta es una verdad bíblica, fundamental, inamovible, indiscutible. El Padre nos escogió. Ahora, el tiempo de nuestra elección es que nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y esta frase quiere decir antes del comienzo de este mundo. En 2 Timoteo, versículo 1:9, capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilloso, hermano. Dios nos amó, nos conoció. Es que esto es sorprendente, pero este Dios que está más allá del universo, que crea todas las cosas, que despliega los cielos como una cortina y los vuelve a montar como una tienda para morar y la vuelve a desarmar, ese Dios es nuestro Dios y nos conoció antes de la fundación del mundo y nos amó. Y como se nos dice en otro lugar, dispuso a su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque ya desde antes de la fundación del mundo, el amor de Dios había estado dispuesto a que su Hijo derramase su sangre por nosotros. Esto es sublime, maravilloso, excede nuestra capacidad incluso de imaginación. Ahora, el propósito de nuestra elección es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto se refiere a nuestra santificación. El propósito de Dios es que seamos como el Señor Jesucristo, dice Romanos 8, 28 y 29. Dios empezó esta obra al momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y Él nos va santificando hasta el día en que nos presentará a Él completamente santificados, santos y sin mancha. Qué maravillosa obra ha comenzado. Pablo se lo dice a los filipenses y ya lo meditaremos también. Estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el propósito de nuestra lección, hermanos, es que el carácter de Cristo se refleje en cada una de nuestras vidas. Luego tenemos que el Padre nos predestinó. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Elección tiene la idea de escoger de un grupo, de una masa de gente. Predestinar es predestinar a algo para ser adoptados hijos suyos. Es decir, la elección es escoger de, predestinar es ese de donde hemos sido sacados. Ahora, eso que fue sacado tiene un plan, tiene un propósito. Predestinación es la manera en que la elección fue efectuada. La predestinación no tiene base ninguna en el mérito humano, sino es un acto de la bondad de Dios. Nosotros somos adoptados como hijos. Y hay dos aspectos de esta adopción que no tenía yo primero apuntado en el manual, pero creo que los he colocado. Y es, en este sentido, el tiempo presente. Ahora nosotros somos adoptados hijos de Dios para que gocemos de la libertad en el Espíritu. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 5,
al 7, perdón, que no lo vamos a leer porque el tiempo avanza muy rápido, pero allí el apóstol habla de cuando éramos ajenos, de cuando éramos niños, luego Dios envió a su Hijo que nos redimió para que recibiésemos la adopción de hijos, y ahora, como somos hijos, hemos recibido el espíritu de su Hijo que nos lleva a clamar Abba Padre, por lo cual somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y en el capítulo 5, verso 1 dice: no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Así que esta adopción en el tiempo presente tiene una experiencia liberadora para vivir experimentando las bendiciones que son resultados de la redención. Pero también hay un tiempo presente. El tiempo presente. Y en este sentido, pues tiene que ver con el futuro. En el futuro seremos adoptados cuando nuestro cuerpo sea redimido. En esta adopción, Jesucristo ha de ser admirado en nosotros. Así que en cuanto al a que el Padre nos predestinó, del versículo 5, podéis allí apuntar estos subtítulos que me he olvidado de poneros en los apuntes. Ahora bien, hay una nota de teología de Schaffer que tiene que ver con la elección divina, y os la quiero leer. La elección divina. Dice así: después de establecer las bendiciones en Cristo, empieza por una declaración de la soberanía de Dios en la elección. Dios no está atado por ninguna obligación en el ejercicio de su gracia. Puede escoger a quien quiere, puesto que no ve ni prevé en el hombre cosa alguna buena que pueda ser base o motivo para sus bendiciones. El primer hombre, antes de la caída, y totalmente libre para escoger, no escogió a Dios. Cuanto más cierto es que el hombre caído no escogerá por sí mismo a Dios. Dios elige, llena, inclina el corazón, redime, regenera, preserva y presenta sin mancha ante su gloria a los que son objeto de su gracia soberana. Así que el Padre, en este sentido, nos escogió, nos predestinó y, como dice aquí en el apunte ahora, nos ha adoptado. Versículo 5, hemos visto adoptados hijos suyos. La elección se refiere a personas, la predestinación a los propósitos para esas personas. Dios nos elige para ser santos, luego predestina a que ciertos propósitos en nuestra vida ocurran. La adopción en el Nuevo Testamento se refiere a un acto oficial de un padre que otorga el estatus de adulto al hijo menor de edad. No es recibir a un extraño, es colocar, claro, para nosotros hoy adoptar, por las leyes de los países se adoptan niños que incluso ni se pueden escoger, pero en el contexto romano no era recibir a un extraño, era colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. Era incluso, a veces, sugieren algunos, a un padre que no había tenido hijos, pero que había traído un niño que lo conocía bien, declararlo su heredero legal. Esto significa que incluso el cristiano más joven tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en gracia. Hemos sido adoptados. Podemos llamar a Dios Abba Padre. Nos ha adoptado. También el verso 6 nos habla de que hemos sido aceptados. Aceptados. En
nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero en Cristo somos aceptos. Es solo por la gracia de Dios que somos aceptos en el amado o en Cristo. La elección y predestinación del pecador exalta y alaba la gracia de Dios. Cristo es aceptado en la presencia de Dios por nosotros y nosotros somos aceptados en Cristo. En Hebreos 6:20 se nos dice que somos aceptados por la gracia de Dios para la gloria de Dios, porque Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que aquí notamos que las divisiones del párrafo de este capítulo 1 de Efesios, donde dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y luego dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta frase la vamos a encontrar también al final del versículo 14, el cual es el arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que este párrafo nos dice que Pablo alaba a Dios y nos da específicamente sus motivos de alabanza. Si leemos en la epístola a Filemón, vamos a encontrar una hermosa ilustración de esta verdad, porque Pablo le escribe a Filemón y le dice, recibe a tu esclavo Onésimo como me recibiríamos a mí, como me recibirías a mí. Aún cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre, recibe a este santo como me recibirías a mí. Esto verdaderamente es algo maravilloso. Y para esto Dios nos escogió. Hay un tema que no vamos a mirar ya más profundamente porque no nos lo permite el tiempo, pero que hemos intentado explicar y que en un sentido es inexplicable. El tema de la elección y del libre albedrío. Spurgeon decía que no eran enemigos, que eran compañeros de viaje. Y esta es la verdad que entendemos, la Escritura sostiene, y que un día en la eternidad habremos de comprender. Dios respeta la elección de los hombres en el sentido de la respuesta que van a dar al Evangelio. Pero por otro lado, Dios desde su conocimiento extraordinario y de su amor en la eternidad pasada, podríamos decir, nos conoce y ya sabe quiénes vamos a aceptar su gracia y su amor. Y esto es algo maravilloso, inexplicable, pero debe movernos a cada uno de nosotros a la alabanza de su gloria. Porque, hermanos, yo podría ser uno de los que hoy está luchando contra el pueblo de Dios. Yo y tú podríamos ser cualquiera que está perdido en el mundo, yo que sé en qué sitio, pero la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones para gloria de Dios. Así que gocémonos en esta salvación y alabemos al Señor. Las bendiciones del Hijo, y vamos a apretar ahora un poquito el acelerador, nos ha redimido. Versículos 7 en adelante. Dice Pablo aquí, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha redimido. Al dar su vida en la cruz, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado.
Tenemos una redención presente, en que Él nos ha librado de la pena y del poder del pecado. Tendremos una redención futura que vamos a ver en el verso 14, cuando nos liberte de la presencia del pecado en su venida. La palabra redención quiere decir la liberación por medio de la paga de un rescate o un precio. Y esta palabra fue usada para la liberación de esclavos. El precio de nuestra redención es la sangre de Cristo, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos ha perdonado, dice el versículo 7, nos ha perdonado. La palabra perdonar literalmente significa enviar lejos. El pecado es una carga terrible que Cristo le quita al pecador que se vuelve a él. Cristo llevó la carga en la cruz y se ilustra con el macho cabrío expiatorio que se soltaba en el desierto en el día de la expiación. En Levítico capítulo 16 podréis leer acerca de esto. La provisión de nuestra redención es el perdón de nuestros pecados. Cada persona en este mundo nace pecador y por el hecho de ser pecador es un esclavo del pecado, dijo el Señor Jesucristo. Pero el perdón de nuestros pecados es un perdón judicial que Dios, por lo cual Dios remite y quita por la eternidad todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. El perdón de nuestros pecados es según las riquezas de su gracia, y su gracia no tiene límites. Romanos 5:21 dice, porque para que así como el pecado reinó para muerte, ahora también por la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora también notamos que en el verso 8 nos dice Pablo, nos ha revelado la voluntad de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo con restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este sentido, estamos viendo aquí un misterio. Un misterio es una verdad divina que solo conoce el pueblo de Dios mediante revelación. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, dice el verso 10, con mira de restaurar o de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Este mundo presente se está destrozando en guerras, en contiendas y en pecado. Pero un día Dios introducirá una nueva creación con todas las cosas unidas en Cristo. Esta revelación de su voluntad tiene su origen en Dios. Dios en sí mismo propuso mostrar al mundo redención en el Señor Jesucristo. Y esta revelación de su voluntad tiene un propósito, reunir todas las cosas en Cristo. Cuando Dios hace esto, todo estará en unidad, paz y armonía en Cristo. Y esta frase, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se refiere a esta dispensación de gracia que comenzó con Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. Luego tenemos en el verso 11 y 12 que Dios nos ha hecho una herencia. Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo, sino que nos ha hecho herencia para Cristo. La iglesia es su cuerpo, templo y esposa. Un día participaremos de su gloria. En el momento que el pecador es redimido con la sangre de Cristo, recibe una herencia que es reservada en los cielos. Y esta herencia es parte de su predestinación, porque como la predestinación es para ser adoptados hijos suyos,
cuando somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice el verso 11, en unión con Él, en quien también hemos tenido, por favor, alguien ha abierto su micro. Sé que somos muchos esta noche, así que agradezco que tengáis cuidado. Gracias. Dice, en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, hemos sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Toda esta obra de redención por el Señor Jesucristo y por su sangre derramada es con el fin de que seamos para alabanza de la gloria de Dios. La obra redentora de Cristo en nosotros alaba y exalta la gloria de Dios. Por eso nos emocionamos cuando escuchamos a un hermano dar testimonio, contar lo que Cristo hizo en su vida, cómo le rescató, de dónde le sacó y a dónde le ha puesto. Cuántas historias maravillosas tenemos, porque hermanos, nuestras historias de redención son para alabanza de la gloria de su gracia. En 2 Tesalonicenses 1:10 Pablo dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué gloria daremos al Señor en aquel día? Pero también en este párrafo tenemos las bendiciones del Espíritu, versículos 13 y 14. Por esta causa, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las bendiciones del Espíritu. Nos ha sellado, dice el versículo 13. Es importante este versículo porque bosqueja el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído, fuisteis sellados. Este habiendo creído también se podría traducir como cuando creísteis en él, porque el Espíritu entra en el corazón en el instante en que el pecador confía en Cristo. Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará. Nadie puede romper el sello de Dios. Significa propiedad. En 1 Corintios 6:19, Pablo dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es el dueño de nuestro cuerpo y este principio debe gobernar todo lo que yo hago en mi cuerpo. En un sentido, es un poco del cielo hoy en mi vida antes de ir a la eternidad, antes de ir a la presencia del Señor. Nos ha sellado, nos ha dado la garantía, versículo 14. Dice, el cual es las arras de nuestra herencia. Garantía en los negocios significa el dinero que se entrega como señal
por la posesión que se compra. Cristo ha adquirido nuestro futuro para nosotros, pero todavía no hemos entrado en todas las bendiciones. Dios nos ha dado su Espíritu como la garantía que nos asegura que experimentaremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones que Dios nos prometió. Significa también seguridad. La palabra arras significa y se refiere al pago de garantía que uno da previo al dar el pago completo cuando compra algo. Es dar una seña que es completamente segura. La recepción del Espíritu Santo ahora es la garantía de nuestra herencia en el futuro. Notemos otra vez que al final de cada una de estas secciones, versículo 6, versículo 12 y versículo 14, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu, Pablo nos dice que nos han sido dadas para alabanza de su gloria. La salvación es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Dios no tiene que salvar a nadie, pero cuando salva al pecador, lo hace para su gloria. Amados hermanos, vamos a dejar aquí la oración de entendimiento. Es tan hermosa que no la quiero pasar con prisa. Entonces la vamos a ver el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Lo que yo voy a hacer es pasar rápidamente aquí quería llegar, porque si queréis enviarme alguna pregunta, podéis hacerlo a mi correo electrónico que podéis copiar allí, walter@ofcam.es. O si os resulta más cómodo, podéis enviar un WhatsApp al teléfono +34 623 18 90 08. Entonces, yo en la semana puedo preparar las respuestas para compartirlas al comienzo de la clase siguiente. Espero que el Señor os haya bendecido esta noche. Voy a dejar de compartir la pantalla. Agradezco nuevamente vuestra atención, el gozo de ver que hemos sido 168 personas conectadas, y doy las gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir este hermoso tiempo con vosotros. Y esta carta que es tan maravillosa. Para concluir, dejadme decir una cosita nada más. Hace unos años prediqué esta epístola en la iglesia en la que soy pastor. Y para introducirlos en este capítulo 1, les hablé de la visita a una galería de arte. Yo no sé si alguna vez habéis visitado una exposición de cuadros. Cuando tú entras en un lugar así, comienzas a ver distintos pasillos que a lo mejor unos están dedicados a la naturaleza, otros a los animales, otros a las montañas, yo qué sé, y ahí hay cuadros de distintos pintores famosos, etcétera, ¿no? Pues cuando tú entras en la epístola de Pablo, estás entrando en una galería de arte espiritual y te vas a encontrar con el pasillo de la gracia, que es el pasillo por el que estamos recorriendo, y hemos contemplado las pinturas de las bendiciones que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han traído a nuestras vidas. Si vuelves a leer Efesios esta semana, mira y busca las pinceladas que el autor divino, el Espíritu Santo, a través de Pablo, ha querido dejar plasmadas en este libro maravilloso, en esta carta escrita desde las cadenas, desde una prisión, para tu libertad espiritual y para la mía. Que el Señor
añada su más rica bendición. Amén, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta clase. Espero que hayan tomado nota del correo que ha puesto el pastor y el número de teléfono para cualquier pregunta que tengan, ¿ok? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por este tiempo de estudio que hemos tenido? No se olviden de siempre repasar, ¿verdad? Todo lo que hemos estado escuchando el día de hoy. Pastor Walter, muchísimas gracias una vez más. Así que oramos y damos gracias al Señor. Voy a pedirle por favor a Hans si nos puedes despedir en oración, mi hermano. Claro que sí. Dios mío, te damos gracias por este día, te damos gracias por la enseñanza que has dado hoy. Te damos gracias y bendecimos al pastor Walter, porque se puede notar que tú has dado esa sabiduría en su corazón, en su mente. Y te pedimos que sigues dando esta sabiduría para edificar a nosotros, tus hijos, en más sabiduría también, a que nosotros entendemos para qué estamos aquí y para qué estamos aquí en este mundo. Te damos gracias por todo esto, te damos gracias por este tiempo y bendecimos a cada uno que está aquí presente y a todos los hermanos y hermanas que por cualquier razón no pudieron estar aquí, también que van a tener una semana muy bendecida. Dios mío, te damos gracias por todo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Un Buenas saludo. noches, pastor. Gracias, buenas noches. Bendiciones, buenas Bendiciones para todos, noches. hermanos. Bendiciones a todos, Bendiciones. hermanas. Bendiciones, Bendiciones, pastora.